Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas financieras. En esta ocasión vamos a trabajar la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva. Como podemos recordar, el tema principal trata sobre las tasas de interés, ¿cierto? Entonces vamos a entender la diferencia entre estos dos tipos de tasa. Entonces, primero vamos a fijarnos o a recordar qué es en realidad o qué son las tasas de interés. Las tasas de interés. Como podemos recordar, las tasas de interés es el precio del dinero, es decir, es el precio que cobra aquella persona que tiene el dinero por entregárselo a otra persona o el precio que paga cierta persona por utilizar el dinero de otra persona, ¿cierto? Bien, y esas tasas de interés, son diferentes, cambian, es decir, como es algo que se compra y se vende, una tasa de interés, es decir, los créditos dependen de esa tasa de interés, ¿cierto? Entonces, estas tasas dependen de muchas variables que hay en el mercado, ¿cierto? ¿De qué depende la tasa de interés? Es decir, ¿de qué depende qué tanto le cobra un banco a una persona? ¿Cierto? Entonces ustedes habrán escuchado que hay algunos bancos que ofrecen, digamos, que la tasa del 1%, que del 2%, que del 0,8%, que del 0,9%. Ofrecen, digámoslo así, entre comillas, promociones para cautivar clientes. Entonces, esa tasa de interés que vamos a hablar acá en términos de los bancos. Pero recordemos que, pues, teóricamente existen dos personas, el prestamista y el prestario, ¿cierto? Prestamista sería el banco y el prestario sería aquella persona que recibe el dinero. Esas dos personas también pueden ser una cooperativa, pueden ser dos personas naturales, es decir, si en el caso personal a mí alguien me ofrece o me pide el favor que le preste un dinero, entonces en ese caso yo sería el prestamista y el otro sería el prestario, ¿cierto? La persona que recibe el dinero y por ese dinero hay que pagar por el uso de ese dinero. Bueno, en ese caso, la persona que recibe el dinero paga al propietario del dinero una tasa de interés por el uso de ese dinero. Es algo equivalente como cuando una persona le arrienda un apartamento a otra, ¿cierto? La persona que es dueña del apartamento le cobra un dinero mensual por prestarle ese bien para que el otro lo use. Igualmente sucede con el dinero, ¿cierto? Entonces, la persona que es dueña del dinero le cobra una tasa de interés a la otra persona por el uso de su dinero, ¿cierto? Que es un principio económico, ¿cierto? Si la persona que es dueña del dinero no le cobra al otro la tasa correspondiente, pues estaría perdiendo varias cosas. Primero, estaría perdiendo que ese dinero se devalúe, es decir, que cuando él se lo devuelva ya va a valer menos, estaría perdiendo un costo de oportunidad, es decir, que ese dinero lo puede colocar a producir en algún negocio, en alguna empresa, en algunas compras de acciones, es decir, estaría perdiendo un costo de oportunidad, es decir, que es justo que se cobre esa tasa de interés, ¿cierto? Por el uso de ese dinero. En otras palabras, bueno, esa es en otras la función de los bancos. La función de los bancos es servir de intermediario, es decir, compran dinero por un lado a unas personas y lo venden por otro lado a una tasa mayor, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un dinero, digamos 5 millones de pesos,
y voy y los deposito en el banco, ¿cierto? Yo voy y los deposito en cualquier banco. Entonces yo soy la persona A, deposita 5 millones de pesos en ese banco. Ese banco le paga a esta persona una tasa de, pongámosla bajita, 4% efectivo anual. Ya vamos a entender qué es la tasa efectiva anual porque precisamente ese es el tema de hoy, ¿cierto? Y esos mismos 5 millones se los presta a una persona, a otra persona, llamémoslo B. Entonces, otra persona va y saca los 5 millones que yo presté, pero el banco a esta persona resulta que le va a cobrar al 23% efectivo anual. En otras palabras, ¿cuál es la función de un banco? La función de un banco es comprar y vender dinero. Lo compra a una tasa, por ejemplo, del 4% y lo vende en una tasa del 23%, es decir, se lo presta a otra persona, es decir, en ese caso serviría como de intermediario para que dos personas que no se conocen, esta persona A, en otras palabras, le viene prestando el dinero a otra persona B. Y el banco simplemente sirvió o sirve de intermediario entre esas dos personas. Y ese producto o esa actividad, pues obviamente va a hacer que gane algunos dividendos, ¿cierto? Porque esto, pues la diferencia es mucha y en esos dividendos obviamente está pues todo el manejo del banco, su nómina, su funcionamiento, todo lo demás y pues la ganancia que además de eso debe recibir por su trabajo. ¿Ok? Es el mismo ejercicio o el mismo principio de una persona que tiene una tienda, ¿cierto? Si una persona tiene una tienda y resulta que vende gaseosa y la persona compra la gaseosa, supongamos que la compra en 1.000 pesos y obviamente él tiene que venderla a un precio mayor, supongamos que la vende a 1.500, ¿cierto? Entonces, la persona dueña de la tienda, su negocio es comercializar bienes, productos. Por ejemplo, una gaseosa, la compra en 1.000 y la vende en 1.500 y producto de esa intermediación recibe una ganancia, en este caso sería de 500 pesos, porque le compra una gaseosa a una persona A y se la vende a una persona B, ¿cierto? Como miramos este paralelo, el oficio del banco y el oficio de la tienda es prácticamente el mismo. Solamente que el banco compra dinero y lo vende dinero, pero lo compra en una tasa menor y lo vende a una tasa mayor, ¿cierto? Entonces, si una persona lleva y abre un CDT, le pagan al 4%, pero a la persona que va y recibe esa misma plata se la cobran a una tasa mayor. Y obviamente tiene que funcionar así. Si no fuera así, pues entonces no habría ningún negocio acá y los bancos no existirían. Pues siempre hay una diferencia demasiado grande, debería ser menos en la ganancia acá, pero bueno, eso ya no es asunto nuestro. Bueno, ahora, esa tasa de interés, ya que es el tema central de nosotros, el estudio de esas tasas de interés. Esas tasas de interés tienen varias variables, es decir, se comportan de acuerdo a ciertas variables que a veces hacen parte del mercado. Es decir, ¿quién decide por cuánto me pagan acá? 4%. ¿Y quién decide ese 23%? Eso lo decide el banco. Pero no es algo que a ellos se les ocurra, no es que vamos a pagarle a tanto, vamos a cobrarle a tanto por el prestarle el dinero. Esa tasa de interés se ve afectada por diferentes variables como algo que es muy obvio.
pues la tasa de interés se ve afectada por la oferta y la demanda, ¿cierto? Si resulta que yo soy dueño de un banco, el banco cualquiera, ¿cierto? Banco Lizarazo, por ejemplo. Y resulta que yo tengo mucha demanda, es decir, yo tengo muchísimos clientes, todos quieren ir a mi banco a sacar dinero de allá, pues yo puedo darme el lujo de cobrar una tasa de interés un poco más alta, ¿cierto? Porque yo voy a tener muchos clientes. Pero si resulta que la demanda es bajita, entonces obviamente yo tengo que cautivar clientes de algún lado, colocar alguna promoción, bajarle a la tasa de interés para que las personas vayan y saquen mi dinero. Y obviamente pues poder que el negocio siga funcionando. Es decir, la oferta y la demanda es súper importante y es uno de los factores que más afecta a la tasa de interés. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, si algunos han visto noticias, en los últimos meses han entregado o han devuelto a los bancos alrededor de 10 millones de tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir? Que esta demanda está bajando. La gente no quiere ya sacar créditos, no quiere utilizar tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Pues la tasa de interés de los bancos tiene que bajarla. ¿Para qué? Para que esos clientes no se vayan, para cautivarlos ahí. Lo mismo ofrece con los créditos de consumo. En este momento, las tasas de interés están bajas. Es decir, que sería un buen momento para sacar un crédito. Porque los bancos están colgados, digamos así, entre comillas, entre sus planes o lo que tenían planeado para el 2020 para prestar y ganar. Entonces obviamente la oferta, la demanda ha bajado y obviamente ellos tienen que bajarle a la tasa de interés. Ahora, eso es en cuanto a demanda. Ahora en cuanto a oferta. Si resulta que hay muchos bancos prestando dinero, ¿cierto? O sea, hay competencia entre esos bancos. Resulta que un banco presta al 2, pero el otro le dice, no, venga, yo le presto esa misma plata al 1,8, y el otro dice, no, yo no se la presto al 1,8, venga, yo se la compro al 1,5. Entonces, esa oferta de dineros en el mercado hace también que la tasa de interés baje, ¿cierto? Hay una modalidad entre los bancos que se llama compra de cartera. ¿Qué es la compra de cartera? Que es algo que el gobierno lo avaló hace unos años. Antes no se podía vender la cartera, ahora sí se puede vender la cartera y es algo que beneficia sobre todo a los clientes, a las personas naturales. ¿Qué es la compra de cartera? Supongamos que yo tengo un crédito de 10 millones de pesos con el banco Da Vivienda. Y resulta que va, en el banco de vivienda donde me están cobrando al 1% de interés mensual, ¿cierto? Yo ya tengo ese crédito, ya la plata me la gasté, ya esa plata la debo, pero estoy pagando una mensualidad o una cuota con una tasa de interés del 1%. Entonces entra la ley de la oferta. Vaya un asesor de otro banco, llamémoslo Banco BBVA por colocar el nombre de alguno, y me dicen, don Pedro, le vamos a comprar esa cartera, ¿cierto? Le vamos a comprar esa cartera y le vamos a cobrar o le ofrecemos una tasa del 0,8%, es decir, van a ser los mismos 10 millones de pesos, porque no me van a prestar más. La compra de cartera se supone que es por el mismo valor, pero resulta que la tasa de interés va a ser más bajita. Obviamente, pues yo evalúo qué más me conviene. Pues me conviene mejor pagar una tasa del 0,8 que pagar una tasa del 1. Entonces, esa oferta de diferentes bancos, esa competencia entre ellos, hace que las tasas de interés sean más bajas. Obviamente, ¿uno qué prefiere? Pues uno busca un banco donde la tasa de interés sea más bajita. Recuerden que los créditos se comportan de forma exponencial. Entonces, ¿qué hace que esto crezca rápido una deuda? Tiene dos variables.
el tiempo y la tasa de interés. Esto yo no lo puedo manejar. El tiempo yo no puedo modificar. Yo no puedo hacer que los días sean más cortos o más largos, o que se detenga, o que avance menos, o que avance más. ¿Cierto? Esta es una variable que es imposible cambiarla. ¿Cuál es la única variable que está en nuestras manos para poder modificar en cualquier momento? Pues la tasa de interés. Entonces, ¿para dónde se va uno? Uno se va para aquel banco que le ofrezca una tasa de interés más pequeñita, ¿cierto? Porque va a hacer que usted va a pagar menos intereses y va a cancelar el crédito en su totalidad en una menor tiempo. Es decir, obviamente, si yo pago menos intereses, voy a acabar más rápido de pagar mi crédito. Entonces, de esas dos cosas depende las tasas de interés. Otras variables, la inflación, es decir, cuando hay inflación, entonces también va a hacer que esa tasa de interés varíe. Bien, otra cosa que también afecta las tasas de interés es la persona a la cual se le presta el dinero. Es decir, en eso eso lo podemos conocer como el riesgo del dinero. El riesgo del dinero. Y es algo que se puede notar. Todo este riesgo del dinero lo podemos notar fácilmente si una persona particular, es decir, una persona va a un banco, pero resulta que esa persona es una persona que no tiene, digamos, alguna propiedad con la cual respaldar la deuda, es una persona que no tiene trabajo fijo, ¿cierto? Entonces a esa persona le van a cobrar una tasa del 3%. ¿Por qué le cobran eso? Y a otra persona, supongamos que es un empleado público, ¿cierto? Que tiene un salario fijo, todos los meses recibe su sueldo. Es más, a esa persona le pueden descontar por libranza. ¿Qué es libranza? O por nómina. Que la persona no tiene que acercarse al banco a pagar, sino que simplemente de su sueldo le descuentan por derecha la cuota. Entonces a esa persona le van a prestar el dinero, por decir algo, al 1%. ¿Sí? ¿Qué hace que esas dos cosas sean así? Porque si es la misma plata, el mismo banco, a esta persona se lo prestan al 3 y a esta persona se lo prestan al 1, por el riesgo del dinero que tiene. Porque con esta persona la deuda queda prácticamente asegurada, ¿cierto? Si esta persona no paga, como es una persona que es un empleado público, tiene un salario fijo, no, pues simplemente pues tiene que pagar porque está por libranza, es decir, que obligatoriamente paga, y si en algún caso renuncia o cualquier cosa para no pagar, tiene unas cesantías en las cuales llegan y se las embargan, o simplemente pues la persona no va a renunciar a su trabajo pues, simplemente por un crédito pequeño, es decir, cualquier persona inteligente no haría eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la persona de allá? La persona de allá resulta que sí, en el momento que sacó la plata, tenía su trabajo, tenía su negocio, tenía su forma de pagar la cuota, pero resulta que en un momento a otro perdió su trabajo o simplemente no quiso pagar, entonces obviamente el riesgo de que esta plata se pierda es mayor. Por eso ellos tienen que cobrar una tasa más grande, porque ahí en eso van asegurando pues de miles y miles de casos que hay, algunos de esos no pagan, entonces obviamente pues cobran un poco más ahí. Entonces el riesgo del dinero también hace que esa tasa sea mayor, ¿cierto? O sea menor en el caso que tengan la plata asegurada. Bien, y pues muchos factores adicionales que hay para eso. Es decir, también depende hasta del cliente, ¿cierto? Puede que sea el mismo cliente, el mismo banco, las personas similares, pero si el cliente va a negociar su crédito y resulta que en ese momento había un asesor bien vivo y resulta que usted podía irse del banco con un crédito con una tasa del
1,5 y resulta que salió con una tasa del 2%. Es decir, ¿por qué? Porque también depende de la viveza del cliente, la viveza de la persona que ofrece el crédito, porque todos ganan con eso. Bien, entonces, vamos entonces ahora sí a mirar estos dos tipos de tasa que generalmente son las que encontramos en el mercado. Bien, entonces, la primera es la tasa nominal, ¿cierto? ¿Qué es una tasa nominal? Para esa tasa nominal vamos entonces a recordar la fórmula del dinero, del valor futuro, con interés simple. Entonces vamos a mirar la fórmula del dinero con interés simple. Recuerden que la fórmula era valor futuro es igual a valor principal por 1 más NI. NI. Esa es entonces la fórmula para valor futuro de interés simple. Vamos a mirar, vamos a hacer acá simplemente el paralelo con interés simple e interés compuesto. Entonces acá en este caso vamos a mirar con interés simple. Entonces con interés simple tendríamos de siguiente manera. Entonces tendríamos que el valor futuro F, supongamos que una persona sacó prestado 1.000.000 de pesos. Vamos a colocarle 1.000.000 por 1 más y los tuvo su crédito fue durante un periodo de 12 meses. Entonces vamos a colocar acá 12 y que la tasa de interés fue del 3%, entonces sería 0,03 y vamos a realizar esa operación. Esa operación entonces ya la podemos hacer en la calculadora. Sencillamente tendríamos que multiplicar 1.000.000 por 1 más 12 por 0,03. Bueno, esto da un total de 1.360.000 pesos. Lo que quiere decir que si una persona saca un crédito con interés simple durante un año, al final de ese año va a tener un total de 1.360.000. Bien, ahora, esto lo puede uno mirar de la siguiente manera mediante un diagrama de flujo que sería el siguiente. Entonces vamos a mirar acá. En el mes 0, esta persona recibe 1.000.000. Y acá entonces vamos a mirar, entonces aquí sería el mes 1, perdón, para arriba. Mes 1, el mes 2, el mes 3, puntos suspensivos y el mes 12. Como es interés simple, lo que quiere decir es que acá en el mes 1, como la tasa de interés es del 3%, acá llevaría 1.030.000. En el mes 2 sería 1.060.000 y así sucesivamente, y en el mes 12 sería 1.360.000. Bien, ahora, este mismo diagrama de flujo lo podemos mirar en todo un año. En todo un año, ¿qué significa esto? Sencillamente es, de todo el año es que acá la persona recibe 1.000.000 de pesos, deposita 1.000.000 de pesos y a final del año su dinero se convirtió en 1.360.000. Ahora vamos a calcular la tasa de interés. La tasa de interés vamos a utilizar esta fórmula. Recuerden que la formulita dice, la tasa de interés es igual a valor final sobre valor principal menos 1. Vamos a tener presente esta fórmula para calcular la tasa de interés con la cual se hizo el crédito. Pero entonces en este caso vamos a mirar qué sucedió durante todo el año. Durante todo el año vamos a mirar simplemente eso. Ya no vamos a mirar mes por mes, sino simplemente vamos a mirar que al comienzo de año él depositó 1.000.000 de pesos
y al final del año su dinero o el dinero que posee, el dinero que ha ganado es de 360.000 y tiene un total de 1.360.000 y la vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces sería que I es igual a valor final, entonces valor final sería 1.360.000 dividido en 1.000.000 menos 1, en 1.000.000 menos 1. Bien, ahora, si hacemos esa operación, tendríamos entonces 1.360.000 dividido en 1.000.000 igual menos 1 igual. Esta operación da 0.36. 0.36, que es lo mismo 36%, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir en ese caso? Que este dinero que prestar 3% mensual es equivalente a decir que ese dinero se prestó al 3% anual. Entonces, esta es la tasa nominal, 3% mensual. Y esta sería la tasa por 36% anual, pero esa es una tasa nominal, que sale directamente de multiplicar la tasa mensual por el número de periodos, en este caso sería 12, ¿cierto? Porque es anual. Si fuera semestral, entonces multiplicaríamos por 6. 6 por 3, 18. Es decir, 36% anual sería lo mismo que decir 18% semestral, o puede ser una tasa trimestral, depende, o también puede ser cada 2 años. Es decir, si yo puedo multiplicar esa 36 por 2, sería 72. Entonces, es decir, que la tasa de interés es del 72% bianual, ¿cierto? Entonces podemos observar que hay una relación entre la tasa mensual, la tasa periódica, el interés periódico, y la anual, una relación, digámosla, lineal. Lineal porque simplemente sería multiplicar el interés periódico por el número de periodos ¿para qué? Para calcularla. Es decir, o también si yo tengo la tasa anual, me puedo devolver 36 dividido en 12, me daría 3, es decir, simplemente sería un ejercicio de multiplicación y división. Eso es, a eso se le llama ¿qué? Tasa nominal, ¿cierto? Tasa nominal. Pero, ¿cuál es la que los bancos utilizan? Siempre que un banco le dé una tasa anual, esa tasa es la tasa efectiva. Generalmente los bancos escriben esto: tasa efectiva anual o simplemente tasa efectiva, ¿cierto? Que es el, digamos acá en Colombia, el parámetro con el cual los bancos fijan sus créditos, ¿cierto? Tanto para cobrarle a los clientes como para pagarle. Recuerde que el oficio de ellos es coger dinero de alguien y prestárselo a otra persona. A veces ese dinero no es tanto de las personas particulares, a veces es el Banco de la República el que le presta dinero a los bancos como Da Vivienda a una tasa muy bajita, y esos bancos luego se lo prestan a los clientes a una tasa más alta, y esa tasa generalmente o casi siempre es tasa efectiva anual. Entonces, si usted averigua un crédito, entonces le dicen la tasa efectiva anual es del 14%, del 20%, del 18%. Entonces tenemos que diferenciarla y no hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta división, que es coger el 36 y dividirlo en 12, estaríamos mirando como una tasa nominal. Pero los bancos siempre, el valor que dan hace referencia a una tasa ¿qué? A una tasa efectiva anual. Bien, entonces vamos a mirar cómo se calcula o qué es la tasa efectiva anual.
Bien, este ejercicio o este ejemplo lo hicimos con interés simple. ¿Por qué no se utiliza la tasa nominal? Porque resulta que los créditos, la mayoría de los créditos se hacen con interés compuesto. El interés simple se comporta de manera lineal y el interés compuesto se comporta de manera exponencial, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ya miramos que para este ejemplo la tasa nominal, mire, tasa nominal anual 36%. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a simular el crédito, con interés compuesto. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, con el mismo valor. Con interés compuesto, entonces simplemente tenemos que recordar nuestra fórmula. Recuerda que en una clase les decía que la fórmula de interés compuesto era la base de las matemáticas financieras, es decir, todo surge o todo rige en torno a la fórmula de interés compuesto. Entonces tendríamos que F es igual a P por 1 más I elevado a la N, ¿cierto? Valor principal, 1 más la tasa de interés elevado a la N. Es una fórmula, miramos que tiene las mismas variables de la anterior, ¿no? La anterior decía NI, esta paréntesis elevado a la N, que son dos cosas totalmente diferentes. Una es lineal y la otra es exponencial. Y vamos a hacer el mismo ejercicio ahorita. Entonces vamos a mirar con el mismo millón de pesos durante 12 meses. Entonces tendríamos que valor futuro es igual a 1 millón de pesos por 1 más I, que es la tasa de interés. En este caso, la tasa de interés vamos a hacer con el mismo valor, una tasa de interés del 3% que se escribe 0.03 elevado al número de periodos de capitalización, que es 12. Esta operación entonces la vamos a hacer en la calculadora. Vamos a hacer en la calculadora esta operación y quedaría entonces así. 1 millón por 1 más 0.03, cierro, y eso elevado a la 12, y obtenemos que esto es igual a 1.425.760.89, aproximando. 1.425.760. Entonces diríamos que el valor final es 1.425.760,89. Vemos que hay una gran diferencia con la tasa, con el interés simple. Con el interés simple veíamos que el valor final era de 1.360.000. Con interés compuesto vamos a ver o observamos que el resultado es 1.425.760,89. Son valores diferentes, obviamente, porque la primera es interés simple y esta segunda es interés compuesto. La primera tiene un comportamiento lineal y la segunda tiene un comportamiento exponencial. Me explico qué significa eso. Interés simple, la deuda, 1 millón de pesos, crece así, ¿cierto? 1 millón de pesos inicial crece de esta manera. Y la segunda, 1 millón de pesos inicial, crece de esta manera, ¿cierto? Entonces, interés simple, lineal, interés compuesto, exponencial. Ojo con la función exponencial, esta. Esto es lo que nos tiene paralizados, la función exponencial. El coronavirus tiene este comportamiento. Por eso no se ha podido parar, porque las personas, su pensamiento generalmente es lineal. La mayoría de las personas no comprende la dimensión de la función exponencial y por eso no se han comportado de la manera que deberían comportarse. Quienes conocemos esto, sabemos la magnitud que puede tener. Si fuese lineal, las cosas serían diferentes,
¿cierto? Y lo mismo sucede con los créditos. Como las personas tienen un pensamiento lineal, se les hace fácil sacar un crédito, no le prestan atención a la tasa de interés, tampoco le prestan atención al tiempo en el cual colocan ese dinero, porque en su mente está esto. Pero las matemáticas se comportan es así. Entonces son las cosas que tenemos que diferenciar. Bueno, ahora vamos a analizar hacer ¿qué? Diagrama de flujo con este caso. Entonces, esta persona en el mes 0 resulta que llevó su millón al banco o al sitio donde lo depositó, y después de un año, ¿cierto? Aquí ya vamos a mirar, es un año completo, tiene un total de 1.425.760,89. Y vamos a calcular entonces la tasa de interés. La tasa de interés con la misma fórmula que hemos visto ahorita. Valor final sobre valor principal menos 1, ¿cierto? Que es la tasa, es el comportamiento que tuvo ese crédito durante todo el año. Es decir, no importa qué sucedió por acá, ¿cierto? Lo importante es, o lo que en este caso miramos es, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tenía? Menos 1. Esa sería la formulita que ya después ustedes, no sé, creo que la hemos hecho la deducción de esa fórmula. Bien, entonces, o esta fórmula creo que sale de simplemente esto. Recuerden que el valor final de un crédito siempre va a ser igual al valor principal más el valor principal por los intereses que se le pagaron. De ahí despejamos y tenemos entonces la formulita que aparece en la parte de abajo. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar acá. Entonces tendríamos que I igual valor final para este caso, para el caso 2, 1.425.760,89 dividido en 1.000.000 menos 1. Bien, eso entonces lo podemos colocar en la calculadora de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar acá una fracción, entonces sería 1.425.760,89 sobre 1.000.000 menos 1, de una vez le podemos colocar allá. Repasamos, 1.425.760,89 menos 1 y todo eso igual 0.425760. 0.42576. Vamos a colocar hasta el decimal 6. Entonces sería 0.42576, aproximadamente 0.4258 si truncamos ahí 4 decimales. Bien, ¿qué significa esto? Que esta tasa de interés es del 42,58%. Lo que quiere decir es que la tasa de interés anual fue del 42,58. Pero ¿cuánto nos había dado el anterior? 36. Pero esta tasa es tasa efectiva anual. Es decir, cuando esa tasa se calcula utilizando el interés compuesto, se llama tasa efectiva anual. Y pues sería como la explicación o la forma de saber qué es una tasa efectiva anual. Entonces la tasa efectiva anual simplemente sería cuánto deposité o con cuánto arranqué, con cuánto terminé al final del año o del periodo, porque también puede ser semestral, tasa efectiva semestral, tasa efectiva bimensual, tasa efectiva bianual, pero generalmente pues la tasa efectiva anual es la que se utiliza para la mayoría de las cosas. Entonces la tasa efectiva anual fue del 42,58%. Y pues entonces ahora podemos colocar acá que una tasa nominal
del 36% anual es equivalente a una tasa efectiva anual del 42.58% tasa efectiva anual. Estas dos cosas son iguales. Entonces, es un error, ¿cierto? Cuando uno va al banco a un crédito y le dicen, le vamos a cobrar una tasa, generalmente le dan la tasa mensual, pero hay algunos que manejan la tasa efectiva anual y cuando uno saca el extracto del banco aparece la tasa efectiva anual. Si me dicen que la tasa efectiva anual es del 42.58% y yo la divido en 12, pues resulta que esto me da 3,54%. No es, porque ya sabemos que era el 3%. Es decir, que si yo hago la división en 12, estaría haciendo o aplicando una tasa nominal, es decir, estaría creyendo que mi crédito es con interés simple y no, porque los créditos siempre se calculan o su comportamiento es con interés compuesto. Entonces, ¿cómo calcularla? ¿Cierto? Porque si resulta que acudimos al banco y nos dicen, bueno, don Pedro, le vamos a prestar un dinero y le vamos a cobrar una tasa del 18% efectivo anual. ¿Cierto? Eso en el banco, fui a un banco y me dijeron que la tasa del crédito era del 18% efectivo anual. Pero resulta que voy a otro banco a averiguar, ¿cierto? Porque uno debe hacer eso siempre como cuando... Con los créditos se debe hacer igual como cuando va a comprar un par de zapatos. Entonces usted entra a algún almacén, los pregunta, y dice, ah, bueno, muy bonito, voy a dar una vueltica, ya vengo. Va a otro almacén y pregunta los mismos zapatos y mira a ver, resulta que en un lado valían 10.000 pesos menos, ¿cierto? O 10.000 pesos más. Ah, bueno, entonces toma una decisión. Entonces lo mismo debe hacer con los bancos, ¿cierto? Ah, sí, muy chévere, voy a dar una vueltica, ya vengo, y va y pregunta en otro. Listo, entonces, en un banco me ofrecen una tasa efectiva anual del 18%, pero resulta que en otro banco me ofrecen una tasa mensual del 1,3%. Ojo, esta ya es tasa efectiva anual y acá me dicen una tasa mensual. Mensual. La pregunta es, ¿qué decisión tomo? ¿La del banco de allá o la del banco de acá? ¿Cierto? Entonces, si yo cojo este 18, ¿cierto? El 18, y lo voy a dividir en 12, 18 dividido en 12, eso me da 1.5. Entonces, pareciera que ese crédito de allá es del 1.5, ¿cierto? Pero resulta que eso no se debe hacer, no debo dividir en 12 porque resulta que esta es efectiva anual. Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que sería, la llamaríamos la fórmula de la ecuación de la tasa efectiva. Entonces, la fórmula se va a deducir de la siguiente manera. Vamos a recordar el ejercicio de ahorita. En el ejercicio que acabamos de hacer teníamos que al final del año mi dinero era de 1.425.000, 1.425.760,89, pero ese dinero, vamos a mirar acá, es un jueguito de álgebra. Ese dinero es igual a 1.000.000 más el excedente, que es 425.760,89. Listo. Esa sería como decir la parte final. Ahora,
Vamos a seguir acá con esto. Esto que está acá, voy a borrar acá y ahorita, esto que está allá en la parte derecha es lo mismo que tener 1.000.000 más 1.000.000 por la tasa de interés, la tasa efectiva anual. Pero la tasa efectiva anual, recordemos que era de 0,4258 o 0,42576 aproximadamente, para que nos dé pues más exacto. Bien. Y vamos a calcular, si nosotros multiplicamos 1.000.000 por 0,42576, pues me va a dar esto. Y me va a dar más exacto pues si coloco más decimales de allá. Ahora, vamos a reemplazar esta expresión. Esa expresión la vamos a reemplazar por algunos conceptos o algunos términos que nosotros ya manejamos. Entonces, este 1.425.760,89, ¿de dónde sale? Ese sale directamente de hacer esta operación, de hacer P por 1 más I elevado a la N, ¿cierto? Que es la fórmula de interés compuesto. P por 1 más I elevado a la N, de eso me da directamente este valor, 1.425.760,89. ¿Y quién es 1.000.000? 1.000.000 es P. Más, ¿quién es 1.000.000? 1.000.000 es P. ¿Y qué es 0,42576? Eso es la tasa efectiva anual, ¿cierto? Esa vendría a ser entonces la tasa efectiva anual. O no quitemos la palabra anual, porque desde que le voy a decir, la tasa efectiva puede ser en otros periodos de tiempo, semestral, trimestral. Entonces quitemos la A. Tener esta expresión P por 1 más I elevado a la N es equivalente a tener P más P por la tasa efectiva. Podemos comprobarlo. Mire, si nosotros reemplazamos el 1.000.000 acá, la tasa de interés elevamos a la 12, me da exactamente esto. Pero si lo hacemos de esta manera, colocamos P, que es mi 1.000.000, más mi 1.000.000 que está acá multiplicado por 0,42576 con todos sus decimales, me va a dar exactamente 425.760,89. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso es igual. Entonces funciona. Ahora acá una cuestión sencilla de álgebra. Entonces sería P por 1 más I elevado a la N. Eso es igual a P, ¿factor de quién? De 1 más la tasa efectiva. Y mire tan chévere, esta P se va con esta P porque están multiplicando en los dos lados de la ecuación, y me va a quedar entonces que 1 más I elevado a la N, eso es igual a ¿qué? A 1 más la tasa efectiva. Y si de acá despejamos lo que nos interesaba despejar en este caso, que es la tasa efectiva, vamos a obtener entonces que la tasa efectiva es igual a ¿cuánto? ¿O a qué? A 1 más I elevado a la N, y este 1 pasaría a restar acá, pues lo estoy escribiendo de una vez en este orden. Menos 1. Y listo, mire esta fórmula tan bonita. Esta fórmula recibe el nombre de ecuación de la tasa efectiva. Voy a colocarla por acá. Ecuación de la tasa efectiva. ¿Listo? Es así de sencilla. Y obviamente pues tiene las dos variables que nos interesan, bueno, o tres variables que nos interesan. Tiene la tasa efectiva, tiene la tasa de periódica mensual o la tasa de interés, y tiene el número de periodos. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí vamos a regresar a nuestro ejercicio que teníamos pendiente. Resulta que un banco me presta al 18% efectivo anual. Y otro banco me presta
al 1,5% mensual. ¿Cuál de los dos créditos debo que tomar? Pues entonces sencillo, tengo que utilizar la ecuación de la tasa efectiva para calcular o bien sea esta efectiva anual a mensual o esta mensual a efectiva anual. ¿Cierto? Esta es tasa efectiva anual, 18%. Bien, ¿cuál me queda más fácil en este momento? Ahorita, como aquí ya tengo despejada la fórmula para la tasa efectiva, pues sencillamente me queda más fácil convertir este 1,5 mensual, convertirlo a efectiva anual. Entonces diríamos que este 1,5% sería lo mismo que decir que es una tasa efectiva anual. ¿Por qué anual? Porque resulta que esta está en anual, ¿cierto? Tengo que convertirla al mismo periodo de tiempo. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Pues fácil, simplemente sería 1 más la tasa de interés y es decir, el 1,5, que eso vendría a ser 0,015 elevado a ¿cuánto? A 12, porque estoy convirtiéndola de mensual a anual, y le restamos 1. Y esa operación entonces la vamos a realizar en la calculadora de la siguiente manera. Sería entonces 1 más 0,015, cierro, elevo a la 12 y le restamos 1. Bien, entonces vamos a obtener acá la operación. 1 más 0,015 elevado a la 12 y le restan 1. A este 1 lo podemos restar de una vez o podemos hacerlo así. 1 más 0,015 elevado a la 12, eso me daría esto, y luego le resto 1 acá, pin, y ya. Eso me da 0,1956. Listo, traemos 4 decimales. 0,1956, entonces ¿qué colocamos acá? 0,1956. 0,1956, que escrito como porcentaje sería lo mismo que 19,56%, que efectiva anual, porque lo que hice fue convertirla. Recuerden que multiplicando, si nosotros multiplicamos 1,5 por 12 nos va a dar un valor diferente, porque no es así, no es lineal. Entonces, conclusión, ¿cuál crédito debo tomar? Este. ¿Cierto? Porque en este me están cobrando una tasa efectiva del 18% y acá este sería una tasa efectiva del 19,56%. Bien, listo. Eso es en pocas palabras, pues el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase era diferenciar entre tasa nominal y tasa efectiva. Y creo que lo hemos logrado, entonces queda claro. ¿Cierto? 42,58 efectivo anual es equivalente a 36% nominal. Y bueno, para ir terminando, entonces vamos a mirar cómo hacer un ejercicio, el siguiente ejercicio, utilizando la ecuación de la tasa efectiva. Resulta que me da lo siguiente, me dice que un banco me ofrece un crédito con una tasa efectiva anual de el 24%. Y me piden que calcule entonces la tasa mensual, ¿cierto? La tasa mensual, entonces, ¿cómo calculo entonces? ¿Cómo se hace ese cálculo? Pues sencillo, pues utilizando esta formulita, pero en este caso sería despejando la i de acá. Entonces vamos a reemplazar los datos que me da el ejercicio. Me dan una tasa efectiva anual. Tasa efectiva anual se supone que es un periodo de 12 meses, es decir, en este caso n vale 12. Entonces reemplazamos acá, sería 24%, que sería 0,24. Esto es igual a 1 más la tasa de interés, que es lo que no conozco, la incógnita, y elevado a la n, que es el número de periodos, como en este caso es anual, sería entonces 12,
y a eso le resto 1. Ah, bueno, ¿y cómo despejamos eso? Pues sencillo, puede uno utilizar logaritmos, ¿cierto? Pero no hay necesidad porque ya las calculadoras traen la función de sacar cualquier raíz. Entonces, sencillamente este menos 1 pasaría para acá, sería 0,24 más 1 igual a 1 más i elevado a la 12. 0,24 más 1, eso el resultado sería 1,24 igual a 1 más i elevado a la 12. Continúa ya. Este 12, cuando lo pase al lado de acá, pasaría a ser ¿qué? Raíz doceava. Así como cuando se tiene elevado al cuadrado se saca raíz cuadrada, si yo tengo elevado a la 12 sacaría raíz doceava ¿de quién? De 1,24, ese es igual a 1 más i. Pero lo que me interesa es i. Entonces simplemente me está sobrando el 1, quedaría entonces raíz doceava de 1,24 menos 1 igual a i. Y listo, entonces lo demás es simplemente calcular acá. Las calculadoras modernas traen para colocar cualquier raíz 1,24 y a eso le resto 1. Bien, entonces vamos a observar acá la operación que se hace. Raíz doceava de 1,24 menos 1 igual 0,0180. Voy a escribirlo completo. 0,0180 es igual a i. Escrito en términos de porcentaje, entonces tendríamos que la tasa de interés es del 1,8% mensual. Bien, entonces sería la fórmula, digamos, la parte inversa de la fórmula. ¿Cómo convertir de mensual a tasa efectiva anual? Es decir, que con esta podemos ir en cualquier dirección. ¿Listo, jóvenes? Muchas gracias por su atención. Feliz día.